Bienvenidos a su programa Convénceme. El tema de hoy, sí o no a los salarios mínimos. Abel, convénceme. Roberto, convénceme. Salo, convénceme. Claro. Luis, convénceme. Bienvenidos al programa, un gusto compartir contigo siempre. Siempre es un gusto, Cualquier Andrés proyecto. Roemer. El propósito de este programa es hacernos pensar a fondo, no dejar la política nada más en un sonido de 10 segundos o 15 segundos. Por eso tenemos este programa, por eso estamos tratando de ahondar en los temas de esta elección. Y las reglas del juego son muy sencillas. Queremos pensar a profundidad, como dice Sergio. El primer round tendrán 2 minutos, dividido cada uno en 1 minuto, sin interrupciones, para decir por qué piensan como piensan. Primero, a favor o en contra del salario mínimo. El segundo round son crímenes contra la lógica. Tenemos que escuchar en el primer round cómo piensan sus adversarios para que en el segundo tengan 4 minutos con interrupciones para decir dónde se han equivocado los contrincantes y por qué su candidato es el mejor. El tercer round, Sergio y su servidor les haremos una pregunta, tendrán 1 minuto para responder y por último tendrán 1 minuto sin interrupciones para concluir. Bienvenidos a Convénceme. Y tenemos esta noche, representando a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, a Abel Ibert, director de posgrado de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Roberto Rusildi fue secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno de Nuevo León, representa la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Salomón Chertorivsky, quien ha sido secretario de Salud del Gobierno Federal y secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, representa a Ricardo Anaya. Luis Madrazo, ex vicepresidente de Política Económica de la OCDE, representa a José Antonio Meade. De manera que abrimos este primer round. Abel Ibert, 1 minuto para decirnos cuál es la posición de la campaña o de Abel Ibert sobre el salario mínimo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, gracias por la invitación y por compartir con todos ustedes esta oportunidad de comentar el tema del salario mínimo. Pues obviamente no creo que a nadie esté en contra de que se eleve, pues no solo el salario mínimo, ¿no? Yo creo que serían todos los salarios en general. Lo que propone el programa de Andrés Manuel López Obrador es llevar el nivel de salario mínimo de los niveles que está ahorita a que cumpla con los niveles de bienestar de Coneval. Es, digamos, el objetivo estratégico que se tiene. Sin embargo, nosotros entendemos que es algo que no se puede hacer por decreto, ¿verdad? Lo que hay que hacer es precisamente, se tiene que elevar lo que es la masa salarial, ¿no? Porque por una parte, si subimos por una parte el salario, pero por otra parte se ve afectada la cantidad de empleo, porque hasta ahorita los diputados no han derogado la ley de demanda, hasta este momento. La ley de oferta y demanda. Todavía no la derogan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado de cómo se manejan estas variables de tal manera que pueda haber un incremento en los ingresos y en la masa salarial de los trabajadores. Gracias. Gracias, Abel. Roberto, 1 minuto. Claro, coincidir, los salarios no están actualizados, deben de incrementarse, un salario mínimo no le alcanza a nadie para vivir y más en las condiciones actuales. La gente se tiene que transportar a largas distancias y lo que pagan de transporte es muy alto. Y por otro lado, tenemos que con las devaluaciones que ha tenido nuestra moneda, lo único que no se incrementa en la misma proporción es el salario. Entonces, hoy con el dólar a 20 pesos y todos los productores nacionales exportando con esos valores, no están reflejando en los trabajadores el beneficio que están teniendo. Debe de haber un incremento, debe de ser actualizado de acuerdo a lo que pasa en el país. Roberto, gracias. Salomón, por favor, 1 minuto. Muchas gracias. Ricardo Anaya y la Coalición por México al Frente estamos convencidos que necesitamos incrementar los salarios mínimos en nuestro país, porque México es una vergüenza a nivel mundial. Tenemos uno de los salarios más bajos del mundo. En Latinoamérica solo nos gana Venezuela y Cuba en los peores salarios mínimos, pero además es una injusticia. Un trabajador en el mercado formal que se levanta todos los días a rifarse la vida y que llega a su casa y sigue siendo pobre, es una cosa dolorosa. Lo saben aquí nuestros amigos camarógrafos, las señoras que nos ayudan en la limpieza. Cuando te la rifas duro y a pesar de eso no te alcanza, es una desgracia con un país que está generando riqueza. Y yo cambiaría la pregunta porque siempre es, ¿debe o no subir el salario mínimo? Yo preguntaría más bien, todos los que insisten en que no debe subir, ¿por qué los salarios de México tienen que seguir siendo una vergüenza a nivel mundial? ¿Y por qué los salarios en México deben de cargar y los trabajadores sobre los hombros a toda la economía de nuestro país? Muchas gracias. Luis, por favor. Muchas gracias.
En la campaña de José Antonio Mide estamos a favor de que incremente el salario mínimo y de que incremente de forma real y permanente, así como que aumenten los ingresos laborales de todos los trabajadores. Para que sea de una forma responsable y permanente, tiene que estar atado a la productividad. Y esto solo lo vamos a lograr si cerramos las brechas de desigualdad e inclusión que tiene este país. Esa primera brecha es precisamente regional. Tenemos que cerrar las oportunidades a través de infraestructura entre los estados que no se han integrado a la economía global y los que sí no han hecho. También tenemos que cerrar la brecha entre hombres y mujeres. Las mujeres, por justicia, tienen que recibir la misma remuneración, pero también porque va a beneficiar a la economía. Y en tercer lugar, tenemos que cerrar la brecha entre los que han tenido oportunidades y no han tenido oportunidades. Particularmente, esto tiene que ver con fortalecer la educación. Si no incrementamos los salarios con sólidos cimientos, esto no será permanente y solo va a dañar el bolsillo de los mexicanos, como sucedió en los 70s y 80s. Gracias, Luis. Abel, tienes un minuto más para profundizar sobre este tema, para convencernos. Todos parecen estar a favor de subir el salario mínimo y, sin embargo, hemos visto tragedias en el pasado cuando sube el salario mínimo. Tienes un minuto, Abel. Sí, claro. Sí, lo que hay que poner es el perfil de quién gana el salario mínimo. Eso yo creo que es una discusión muy, muy importante, no ponerle rostro, imaginarnos quién es la gente que gana salario mínimo, en qué sector está, si tiene o no tiene seguridad social. Actualmente gente que gana salario mínimo, estamos hablando de gente que tiene, el 23% de ellos no tiene seguridad social, es gente que tiene un bajo nivel educativo, es gente que preferentemente trabaja en el sector agropecuario, también en el sector servicios y en el sector agropecuario principalmente, muchos de ellos no tienen seguridad social. Entonces realmente hay que ver este tema de esta manera, porque realmente cuando nosotros analizamos el tema de los salarios en general, vemos que por sectores, si tomamos el salario del IMSS, el salario del IMSS es muy superior al salario mínimo, no solo por entidades federativas, sino también por sectores económicos. Entonces es muy importante que no tengamos un problema en aumentar un salario y que esto impacta todo el resto de los salarios. Bueno, gracias, Abel. Roberto, otra oportunidad, un minuto más. ¿Cómo se sostiene ese salario mínimo? Lo primero es que no se utilice un salario mínimo muy bajo para evadir al fisco. En cuántas partes se les paga un solo salario y reciben por fuera otra cantidad. Y ahí por lo pronto el país está recibiendo un ingreso mucho menor de lo que debe recibir por las percepciones de ese trabajador a cuenta de los patrones. Eso es algo que está sucediendo en todo el país. Y como dije, por otro lado, hay muchas industrias que hoy se ven beneficiadas de un tipo de cambio muy alto, muy bajo, muy malo para México, para el peso, y que no se refleja en los salarios de las personas. Entonces, en general tenemos muchas empresas y muchas industrias que pueden pagar un salario mucho mayor sin afectar la rentabilidad de la empresa, la productividad de la empresa y evitar que se siga dando niveles de desigualdad tan altos en los que los dueños de estas empresas o los principales ejecutivos reciben sueldos, algunos de ellos indexados a dólares, mientras que el salario mínimo lo subimos solamente a la inflación. Con eso no les va a alcanzar nunca a los trabajadores. Gracias, Roberto. Salo, un Mira, minuto más. Sí, podemos hablar de salarios, pero la invitación es hablar de salario mínimo. El salario mínimo en México tiene que subir por un tema moral, pero además por un tema de conveniencia económica. Primero, esos pocos pesos adicionales que se le pagan a un trabajador van directamente a consumo en el mercado. Si ahorita estamos hablando de subir el salario mínimo de 88 pesos a 100 pesos, esos 12 pesos van a 1 kilogramo de tortilla, van a 6 huevos. Eso es de lo que estamos hablando, es consumo directo. Segundo, cuando disminuye la tasa de rotación a partir de que los trabajadores que menos ganan un poquito más, los empresarios están dispuestos a invertir más en capacitación y en capital y entonces sube la productividad de las empresas. Esto está comprobado. Y además hay que decirlo, 40 años de salario mínimo tan bajo ha jalado el resto de la masa salarial a la baja también. Por eso México tiene salarios muy por debajo del mundo. Gracias. Luis, por favor. Muchas gracias. Mira, yo creo que todos estamos de acuerdo en incrementar los ingresos de los mexicanos, pero cuando empezamos a entrar a los detalles vemos las diferencias. Y creo que hay una enorme confusión entre los objetivos, que es subir los ingresos, con los instrumentos. Cuando crees que puedes poner metas al salario mínimo nominales, López Obrador nos ha dicho que lo va a duplicar en 6 años. Anaya nos dijo que lo va a duplicar en 3 años. Me recuerda la propuesta de José López Portillo, duplicar en 4 años, y lo hizo. Y luego lo volvió a duplicar en casi el último año de su gobierno.
la caída en términos reales de esos incrementos acumuló 30%. Entonces, si se confunde instrumento con objetivo, se corre el riesgo de tener un impacto inflacionario si se elevan los salarios más allá de los incrementos en productividad. Y por lo tanto, la respuesta está en utilizar los instrumentos adecuados, que son cerrar las brechas de productividad entre el norte y el sur, cerrar las brechas de productividad entre hombres y mujeres y cerrar las brechas de oportunidad entre los que tienen oportunidades y no tienen oportunidades. Bueno, pues esto es apenas Pues el un primer buen round. sombrita, Son los jabs, son los Coincidencias. es este encuentro para tratar de determinar dónde se encuentra cada uno de nosotros. Pero quédese con nosotros porque en el segundo round tenemos ya la lucha cuerpo a cuerpo y eso lo va usted a ver aquí en Convénceme. Regresamos en un momento más. Regresamos a Convénceme. Ahora vienen los crímenes contra la lógica. ¿Dónde hay incongruencias y cuál es la diferencia entre las posturas de cada uno de ustedes? Roberto, tienes 4 minutos, 30 segundos, podrás ser interrumpido igual que todos. Aprieta el botón y ataca. Y cuidado con tus tiempos porque vas a necesitar tiempos también al final. Adelante. Muy bien. Pues lo primero es que el salario mínimo no debe de ser usado para que sea el ancla de la inflación en México. Eso es un delito grave contra tantas y tantas personas que reciben salarios tan pequeños. ¿Cómo es posible que ellos los tengamos controlados con un salario que no les alcanza para todos los incrementos en costos de la vida que hoy tienen, mientras que los salarios medios y altos de los principales ejecutivos o de los dueños de las empresas son utilizados, son indexados libremente, no tienen un control? Entonces se ha dado una gran desigualdad entre las percepciones de los jefes, de los responsables. Por favor, Luis. Mira, yo creo que tienes toda la razón. Para que realmente haya permanencia en los incrementos de los salarios, se tienen que hacer a partir de la productividad. ¿Y qué hemos logrado en los últimos 4 años? Hemos logrado incrementos que en términos nominales se ven como del doble que las 2 administraciones anteriores, pero que en términos reales han sido 24 veces más grandes que las 2 administraciones anteriores. Si los incrementos tienen que ver con incrementos en la productividad, como lo han sido a partir de las reformas estructurales, eso tendrá permanencia. Sí, adelante. Sí, una cosa que quisiera yo comentar con respecto a lo que pasó en esta administración, que ciertamente hubo un crecimiento muy fuerte en el número de asegurados del IMSS, en los ingresos. Sin embargo, si uno ve la calidad de los empleos, aumentó de manera muy importante los empleos de un salario mínimo, de 2 a 3 salarios mínimos, como que eso, digamos, no checa en un mercado, ¿no? en un mundo en donde si hubiera una demanda fuerte de empleo, pues los salarios estarían elevados por sí mismos, ¿no? Entonces tenemos una situación muy curiosa, un gran incremento en el empleo, pero sin embargo todos los salarios a la presión es a la baja. Adelante. Por favor, Salo. Muchas gracias. A mí me parece muy extraño lo que dice Abel. De entrada dice, los salarios mínimos no se determinan o no deberían de ser por decreto. Sí son decreto, Abel, fíjate que sí, pero durante 40 años han sido decreto a la baja. Y creo que hay que partir de ello. Sí establecemos los salarios mínimos por decreto, porque es la línea mínima que debemos de pagar para poder ser una sociedad cohesionada. Segundo, en efecto, la productividad es muy relevante para el resto de los salarios. Pero siendo justos con el salario mínimo, si solo tomáramos la productividad y cómo ha crecido la productividad media. Luis. Por favor, Luis. A ver, de nuevo, no confundamos el instrumento con el objetivo que queremos lograr. Queremos que suban los ingresos y que suban los ingresos de aquellos que ganan salarios mínimos. Abel, cuando hay un proceso de formalización, la gente que va entrando es gente de bajos ingresos. No nos debemos de espantar, debemos estar orgullosos del incremento en la formalidad. Adelante, A ver, una cosa es cuánto crecen los salarios o con cuánto empiezan. En el 2009, después de todo el problema de los subprimes que tuvimos, se perdieron muchísimos empleos de 5 a 7 salarios mínimos. Y todos esos que hoy recuperamos y decimos que tenemos un nivel de empleo similar al que teníamos, es de 1 a 3 salarios. Por favor, Salo. Mira, hay que hablar y hay que hablar con seriedad. Sí, la productividad, por supuesto, para los salarios, pero otra vez, los salarios mínimos, el salario base en México tan bajo ha jalado el resto de los salarios. Hablemos de la productividad de los que trabajan en la industria automotriz. Quien trabaja en la industria automotriz en México con la misma productividad, la misma maquinaria, los mismos mercados internacionales, gana 10 veces menos que en Alemania, que en Canadá o que en Estados Unidos. 40% de todos los trabajadores del IMSS ganan menos de 2 Por favor, salarios Luis. mínimos. Pero de nuevo, Salo, no hay que confundir objetivos con instrumentos. Lo que queremos es que suban los ingresos de las personas. Si utilizamos los decretos
que tenemos facultades para utilizar para manipular nominalmente el salario, eso va a generar inflación. El año pasado tuvimos un sustito, la inflación más alta en los últimos 15 años. Hay que tener cuidado. Adelante, sí. Sí, bueno, hay que también ver en el caso de la gente que está ganando ¿cómo se llama? La composición salarial, hasta un salario mínimo, únicamente el 2% de los que ganan salario mínimo tienen seguridad social. Entonces, realmente, cuando hablamos de que se va a incrementar el salario mínimo, hay que tener en cuenta que a lo mejor un incremento del salario mínimo pues no le llegaría a la gente, porque mucha de esta gente está en el sector informal, el 23% de ellos están en el sector informal. Entonces, ¿cómo le hacemos para obligar por decreto a alguien? Por favor, Salo. Abel, nuevamente te equivocas. Fíjate que los mercados laborales informales y formales están comunicados. Una de las razones más importantes de la informalidad son los bajísimos salarios en la formalidad, empezando por los mínimos. Son mercados que se complementan. Insisto, 40% de los trabajadores formales registrados en el Seguro Social ganan menos de 2 salarios mínimos, que está por debajo de la línea de pobreza. No es el único instrumento, Luis, en efecto, pero por ahí se empieza. Luis. Pero precisamente, Salomón, si tenemos mercados conectados entre la formalidad y la informalidad, subir los salarios mínimos más allá de la productividad, lo que genera es un incentivo a la informalidad. Y lo que queremos es, tenemos 30 segundos, y lo que tenemos es la necesidad de incrementar la productividad. Nada más la primera vez. Por favor. Hablar de que los salarios se indexen a la productividad debería de ser parejo y no solamente con los salarios mínimos. ¿Cómo es posible que los mandos medios y los altos ejecutivos de las empresas o los dueños de los negocios no indexen sus ingresos o sus salarios a la productividad y sí quieran que la gran masa trabajadora lo haga? Ahí es donde se ha equivocado la política de las últimas administraciones, que no han provocado esta desigualdad entre los salarios. Por favor, Salo. Salomón. Otra vez, hablaba de Alemania, pero vayamos a casos más sencillos. En San Quintín, Baja California, un trabajador en la pizca de frutos rojos que con la misma empresa, con la misma productividad, si camina 700 kilómetros al norte, a Oxnard o Fresno, California, en lugar de percibir 200 pesos al día, va a percibir 2.500 pesos al día. Su productividad es la misma y se va a los mismos mercados. Aquí lo que hemos abusado es de la política en favor de controlar la inflación cargada sobre los hombros de los bajos salarios de México. Por favor, Abel. Sí, un problema que ha habido con la... Un problema que ha habido con la parte salarial, y coincido con Salomón, es que realmente se ha habido se han llevado hacia abajo y es parte de mantener competitiva la economía mexicana. Y un problema de esto es que hay otros costos, ¿no? Costos de transporte, energía, telecomunicaciones, costos de transacción, de hacer contratos, que hacen que para muchas empresas la parte de competitividad la tengan que suplir a través del salario. Yo creo que hay que remover todas estas barreras que hacen que estos costos se carguen sobre la economía mexicana, de tal manera que se pueda... Luis, por favor. Creo que Abel me está dando la razón. No es cierto que el mismo trabajador tenga la misma productividad en México que en Estados Unidos. Cuando tienes distinto capital y distintas condiciones de mercado, se eleva la productividad. Si pretendemos violar esa premisa de la determinación de los salarios en el mercado, entonces lo que vamos a lograr es generar una presión inflacionaria. Ya le ha pasado a este país. Sufrimos una espiral donde los salarios mínimos subían más rápido que la productividad, la inflación subía más rápido que los salarios y eso terminó lastimando el bolsillo de los mexicanos. No confundamos instrumentos con objetivos. ¿Cómo sí vamos a lograr elevar la productividad? Invirtiendo en México, con mayor capital en las regiones del país que más lo requieren y que por lo tanto a su vez el capital tiene mayor productividad y genera un mayor incremento en los salarios. Adelante. Sin embargo, yo tengo que insistir en lo mismo porque es algo que ha quedado claro. Mientras que los ingresos de muchos productores y fabricantes se están incrementando, el salario mínimo lo tenemos atado para controlar la inflación y eso está haciendo que siga incrementándose la desigualdad. Esto ha ocurrido las últimas 30 años. Hemos estado controlando el salario mínimo de las personas y se ha ido perdiendo. Y eso ha sido provocado pues, por quienes han estado en las administraciones, y las administraciones han sido los partidos. Y otra vez regresamos a la raíz de los problemas. Vas, Luis, y luego Salo. A ver, Roberto, perdón, pero estás hablando como si no se hubieran hecho todos los cambios para desindexar la economía del salario mínimo. Entonces, se dieron esos pasos, eso es lo que ha permitido que el incremento en el salario mínimo sea 24 veces más grande en esta administración que en la anterior. Sí estamos al límite de ese incremento nominal que nos permite que mejore el bienestar de los mexicanos sin interferir con la inflación y sin lastimar esa dinámica hacia futuro. Pero si nos pasamos de eso, nos vamos al precipicio. Esa prudencia
tiene que tenerse y tener que utilizar las inversiones en capital humano y en capital físico para incorporar a las distintas regiones a esa dinámica de crecimiento para que sea duradero el Pásalo y incremento. luego. Lo había pedido Sabón, vamos ahora. Pásalo. Muchas gracias. Mira, yo sigo insistiendo, la mejor política social es la política económica, en particular la política salarial. Y sí empieza por los mínimos, porque hay que explicar que nuevamente un salario mínimo base tan bajo jala a la baja el resto de la masa salarial. Cuando esto sucede a lo largo de 4 décadas, México tiene uno de los salarios medios más bajos de los países en vías de desarrollo y eso no se explica por la productividad. Tenemos que entender que no es todo, no es varita mágica, pero subir los salarios mínimos es una cosa de justicia y es una cosa que le conviene a la economía. Adelante, Abel. No, sin lugar a duda, nadie discute esa parte. Sin embargo, lo que nosotros, lo que se piensa es que se debe tener mucho cuidado de que no haya un problema hacia adelante en el momento que se suba un salario. Decía yo hace rato por decreto y coincido aquí con Luis, en 86 subimos 3 veces, se subió 3 veces el salario mínimo cuando tuvimos la inflación más alta. Y realmente lo que hay que vincularlo y es atacar las causas de por qué esa gente gana ese salario mínimo. Y vuelvo a repetir, ¿no? Hay que identificar exactamente el perfil de la gente que gana salario mínimo, que es gente que tiene baja educación, es gente que preferentemente trabaja en el campo o en el sector servicios, es gente que está en ciertos estados de la República. En Nuevo León difícilmente uno puede conseguir a alguien que le trabaje por salario mínimo. Hay lugares y hay podemos poner el salario que sea, ¿verdad? Así por decreto, pero el mercado lo va a estar resolviendo y definitivamente va a haber algunas situaciones en donde la gente no va a estar trabajando por ese salario y se puede pasar a precios, ¿no? Perdona, más rápido, Roberto. ¿cuál sería la cantidad de la que podrían estar hablando? Ya sea para indexarlo, como tú dices, o por decreto. Vamos un poquito ya a números. Bueno, Vas. pongamos cuánto se han incrementado los costos de los insumos importados contra cuánto hemos subido, de 20 pesos o de 19 contra 13 que teníamos, qué porcentaje tenemos ahí, y contra lo que poquito, 5 o 6% que ha incrementado el salario mínimo. Entonces, otra vez, el problema es de desigualdad social, no es de productividad, y lo usan para controlar la inflación. No es a través de los trabajadores y de los salarios bajos que debemos de mantener competitivo a nuestro país. Tenemos que reconocerles a los trabajadores su valor y buscar caminos para que se puedan pagar esos salarios. Los existen. Es una falta de sensibilidad social de los gobernantes que hemos tenido hacia la gente que tiene menos educación, menos capacidad de trabajo y no les hemos dado la educación que requieren para que puedan incrementar sus percepciones. El que tiene más tiempo en este momento es... Abel, después de Roberto. Claro. Sí, después de Roberto. Abel, tienes la palabra. Sí, yo creo que es muy difícil ponerle un numerito, ponerle una meta específica, ¿no? Y coincido ahí con Luis, y de hecho nosotros la tenemos en el programa, ¿no? Lo estamos diciendo, vamos a llevarlas a la línea de bienestar de Coneval, pero definitivamente lo que hay que arreglar son todas estas imperfecciones y que hay en el mercado laboral. Es un tema que hay que arreglar. Hay que ver cómo se pueden reducir todos los costos de la economía de tal manera que pueda haber un incremento de salarios sin que esto cause inflación. Desgraciadamente ahorita estamos en un punto que inclusive hasta nuestros socios comerciales, los americanos y los canadienses, nos dicen, o sea, ellos están más preocupados que nosotros en subir los salarios. ¿No será porque les conviene a ellos que nosotros subamos el salario? Pero bien curioso, ¿no? Porque luego se evaluó el peso y es también una como baja de nuestro salario, ¿no? Roberto. Subirlo solamente a la línea de bienestar de la Coneval es muy poco. Mientras que las percepciones actuales son de 2.650 pesos, la Coneval dice con 2.985 tienen. O sea, le está diciendo que prácticamente subirles a 90, 95 pesos les va a alcanzar y eso no es cierto. Otra vez vemos que se gastan enormes cantidades de dinero en asistencialismo, ¿sí? Hoy el CES publica que el asistencialismo no reduce la pobreza y tenemos muchos años invirtiendo el dinero de nuestro país en darle asistencia a quienes no trabajan. No tenemos ningún problema con ayudar a los grupos vulnerables, pero no dar asistencialismo a quienes no trabajan y utilizar ese dinero para investigación y desarrollo o para mejorar la productividad de nuestro país. En investigación y desarrollo gastamos el 0.55% del PIB
contra 2.27 de los que más gastan. Más salud y luego. Mira, además no es una locura en México, es un instrumento más de la política social, sobre todo cuando hay fallas de mercado. Y ha estado comprobado que las empresas tienen un poder mayor sobre la negociación del salario. Por eso, la institución del salario mínimo. Lo ha hecho Alemania recientemente en el 2014, California, la universidad donde tú estudiaste fue de las primeras que subió el salario mínimo a $15 porque sabemos hoy que el instrumento del salario mínimo tiene resultados importantes en beneficio de la gente. Sí combate la pobreza, sí combate la desigualdad y aumenta la productividad. Por supuesto, si se hace moderado, si se hace gradual, si se hace con tiempo. Luis. Mira, cuando vas aterrizando las propuestas, te das cuenta que cuando vamos en serio, se parecen mucho. Vamos a invertir para elevar la productividad. No fijemos cuotas nominales fijas, hagámoslo conforme se vaya logrando ese incremento en productividad. No es la única variable, es un instrumento complementario. Esa es la realidad. Pero ¿por qué sí es peligroso cuando los candidatos se pronuncian por duplicar en 3 años, duplicar en 5 años? Porque cuando la meta nominal se vuelve el objetivo y no el instrumento, el riesgo de generar una espiral inflacionaria sí es real. Dabas el ejemplo en California. En Seattle lo subieron de más y generaron un brutal desempleo en Seattle. Entonces, tenemos que ser prudentes, utilizar el salario como un instrumento complementario y si lo ponemos al centro y hacemos promesas que se pueden o no cumplir, cuando los políticos se ensañan en eso, como López Portillo, al que más daño le hacen es a los trabajadores. Seamos prudentes y vayamos por el verdadero objetivo, no confundamos el instrumento con el objetivo. Roberto. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que ser prudentes y no podemos mandar al diablo a la economía del país, pero seamos prudentes parejo con todos. ¿Qué pasa con todos los ingresos extras que están recibiendo, por ejemplo, la industria automotriz, como resultado de la volatilidad que tenemos hoy en el peso? Hoy están recibiendo mucho más ingresos. ¿Dónde se lo reflejan eso a los trabajadores? ¿Dónde están todos los exportadores de la agroindustria? Todos los exportadores de aguacate, todos los exportadores de tantos productos que estamos sacando a otros países y que hoy simplemente están recibiendo toneladas mayores. Gracias, Roberto. Vas. Y Abel. Abel. Sí, por eso es muy importante el tema de poner a los trabajadores exactamente en otra dimensión. No se les puede decir, oye, en lugar de 80 vas a ganar 160 con la varita mágica, ¿no? Realmente hay que convertir a esa persona que realmente pues tenga mejor educación, esté en un sector un poco más avanzado, en el sector donde haya más productividad, haya más tecnología. Eso es lo único que puede hacer que la gente pueda subir de... Se acabó tu tiempo. Muchas gracias. Abel. Salomón. Perdón, pero sí hay evidencia robusta y sobre todo en Seattle que funcionó, que sí fue exitoso para la economía. Perdóname, Abel, pero lo que dices es completamente diferente a lo que dicen tus colegas de Morena acerca del salario mínimo y a lo que han escrito. Y eso pues me parece una cosa lacerante. Lo que tenemos que hacer en nuestro país es entender que quien trabaja en el mercado formal debería de vivir fuera de la línea de pobreza. Eso lo dice nuestra Constitución. Cumplamos con el mandato Se constitucional. acabó tu tiempo y te queda un solo segundo, Luis, de manera que vamos a dejar aquí Yo quiero mi segundo. te lo tienes No tu confundir objetivo con instrumento. Muy bien. Vamos a hacer una pausa en este momento. Ya vio que la discusión es muy intensa. De eso se trata. Convénceme. Buscamos convencernos con argumentos, no con descalificaciones. Regresamos en un momento más. Continuamos en Convénceme. El propósito de este programa es precisamente convencer a través de argumentos. El tema salario mínimo. Tenemos representantes de los 4 candidatos presidenciales. Voy a comenzar mi ronda de preguntas. Son una ronda de preguntas que vamos a empezar con Salomón Chertorivsky. Va a ser 1 minuto de respuesta y después va a ser preguntas también Andrés y posteriormente pues tendremos las conclusiones empezando por Luis Madrazo. Salomón, un salario mínimo, particularmente un salario mínimo alto, es la prohibición de contratar a personas de determinado nivel para abajo. No es injusto, al contrario de lo que tú dices, que estés prohibiendo la contratación de las personas más pobres y menos calificadas de nuestro país. Lo que sabemos hoy, Sergio, es que el salario mínimo en México está muy por debajo de la productividad y que durante 40 años ha perdido 75% de su poder adquisitivo. Apenas empezamos a recuperarlo. Por supuesto que los incrementos tienen que ser moderados, tienen que ser graduales y tienes que ir observando a la economía.
Pero lo que también sabemos es que el poder de las empresas, lo que se conoce en economía como el poder monopsónico, aplica en las economías del mundo. Y cuando la empresa tiene capacidad para contratarte, para despedirte y además para imponerte el sueldo, en ese momento el trabajador está en una condición desigual con la empresa. Y por eso la institución del salario mínimo lo que viene a hacer es emparejar un poquito las condiciones de negociación para que el más pobrecito de los trabajadores pueda vivir con la mínima dignidad, Sergio. Salomón Chertorivsky, gracias. Luis Madrazo, es curioso, el sexenio en que más ha aumentado el salario mínimo en las últimas décadas es el del presidente Enrique Peña Nieto. Y tú hablabas incluso de una cifra que nos la podrás dar, pero lo curioso del caso es que los salarios promedio vinculados al Seguro Social han bajado, están por abajo de la inflación. ¿No es una paradoja que estamos subiendo el salario mínimo y parece que estamos castigando al mismo tiempo el salario promedio? Mira, Sergio, tiene razón. El incremento en términos reales en esta administración es 24 veces mayor al de las 2 administraciones anteriores. Sí se ha hecho un esfuerzo por elevar, como dijo Salomón, moderada y gradualmente el salario mínimo. ¿Y por qué al mismo tiempo el salario promedio de cotización ha bajado? Es una paradoja, pero solo aparente. En cuanto te metes a los datos, te das cuenta que ha habido un proceso de formalización muy importante. 3.7 millones de empleos formales creados. Probablemente cientos de miles de esos empleos no fue la creación de empleos, sino la formalización de los mismos. Al incorporar gente que estaba en informalidad, de baja productividad, con bajos ingresos, el salario promedio de cotización baja. Pero lo que estamos haciendo es incorporando a la formalidad y dándole una perspectiva de incremento en su productividad. Yo creo que cuando oímos el eslogan de campaña, unos quieren duplicar en 3 años, otros duplicar en 6 años, pero cuando entramos a los detalles todos sabemos que para incrementar el salario tenemos que incrementar la productividad. Y para subir el salario mínimo lo tenemos que hacer con prudencia, sobre riesgo de elevar la inflación y lastimar precisamente el poder adquisitivo, que es lo que queremos mejorar. Gracias, Luis. Abel, cuando te escucho, no hay forma de estar en desacuerdo contigo, por lo menos yo no tengo forma de estar en desacuerdo contigo, y sobre todo por tu énfasis de que lo que hay que subir es el salario medio, el salario promedio, y que solamente 2% del salario de quienes ganan salario mínimo están en la economía formal, de manera que no tiene mucho sentido subir artificialmente el salario mínimo. Pero aquí viene mi pregunta, Abel. Coincido con lo que dices, pero no encuentro que lo que tú digas corresponda a la retórica que estoy escuchando de Morena y de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en este caso en concreto con la parte laboral, pues hay una preocupación muy importante del partido en cuanto a subir el nivel de ingresos, subir las percepciones de los trabajadores. Digamos, ellos y yo creo que todo el mundo coincidimos con esa parte. En esa parte no creo que tengamos ninguna diferencia. Sin embargo, cuando vamos a los detalles, y de hecho está en el plan, cuidadosamente. En el proyecto de nación. El proyecto de nación está escrito, ¿no? En donde lo que se busca para alcanzar ese mayor incremento en los salarios es precisamente primero mantener la estabilidad macro, sobre todo la parte de precios, que es muy importante, y la otra parte muy importante es que se potencie la integración de cadenas productivas para que haya más oportunidades de trabajo para la gente. Esa es la parte importante que puede hacer que la productividad se eleve. Y por otra parte también hay que estar pendientes de la parte de la automatización que viene, porque yo creo que hacia adelante va a haber una presión muy fuerte para que los salarios bajen, ¿no? Y en este caso... Abel, se nos acabó el tiempo, perdón, pero sí, tendrás oportunidad de responder, Andrés, y después de dar tus conclusiones. Roberto, hablas de que, bueno, estás de acuerdo que se ha usado el salario mínimo como ancla, pero que debería ser para todos los salarios. Cuando te escuché, la verdad es que me puse a temblar. ¿Estás proponiendo controles de salarios a todo lo largo de la escala de la economía? No, lo que estamos proponiendo es que no se utilice solamente los salarios más bajos, incluyendo el mínimo, para controlar la inflación en nuestro país y atraer más inversión extranjera basando a la competitividad en mano de obra barata. Tenemos que buscar otros argumentos diferentes. Además, la inversión al campo ha sido muy baja. Con mayor inversión al campo, todos esos salarios muy bajos que están en ese sector deberían de poder incrementarse. Y finalmente, no utilizar el dinero... la inversión genera automatización y destruye empleos. No, sobre todo en el campo. Genera más empleos. A ver, Chiapas, todo el sureste tiene una capacidad de producir muchísimo más, de llenar de empleos y empleos tecnificados, que entonces sí sean mucho más productivos. Hay pequeños lunares en diferentes zonas, en Tapachula, etcétera, que son altamente productivas. ¿Y el resto de la tierra qué?
¿sí? La zona manguera de Tapachula. Pues son pequeñas zonas de unas cuantos cientos de hectáreas, cuando todo el estado puede ser muy Se productivo. acabó el tiempo, Roberto, gracias. Y es tu ronda de preguntas, Andrés. Mi querido Salo, por un lado decía Luis de que hablan de moderación, tú y él, y gradual, y él te explica de que así se ha hecho en este sexenio. ¿Realmente tú opinas de que lo que propone tu candidato sería algo similar o en qué cambiaría? Y dos, hay 7 de 27 países, por lo menos en la Unión Europea, que no tienen salario mínimo, que tienen un gran PIB y que tienen los mejores salarios, entre los países nórdicos. ¿Cómo explicas una cosa con otra? Mira, primero que nada, en efecto, esta administración creció el salario mínimo de manera importante a pesar de la administración. Es decir, los que dimos la pelea de fuerte fueron los partidos que están incluidos en el frente. Lo que pasa es que por presiones del Banco de México se dio con timidez los incrementos cuando ya podíamos alcanzar por lo menos de entrada la línea de bienestar. Segundo, cada país tiene condiciones diferentes. Sergio ha hablado, por ejemplo, de Singapur, que no tiene para salario mínimo y crece mucho. Pues sí, pero el 50% de la mano de obra en Singapur viene de Malasia y no les quieren otorgar eso a los malayos. Pero en Europa hay de todo. Luxemburgo tiene salario mínimo, y hay Alemania, que nunca lo tuvo, en 2014 decidió tenerlo. ¿Por qué? Porque los migrantes empezaron a hacer que los salarios mínimos en Alemania bajaran y la discusión fue, si queremos seguir siendo la sociedad que hemos construido hasta ahora, nadie se puede quedar fuera. Muchas gracias. Luis, la pregunta te la puso Salo. En esa vez yo me callo. Él dice de que sí hubieron estos cambios moderados, pero que no se deben a ustedes. Por favor, él es la pregunta. ¿Has leído El Principito? Sí, sin duda. Que ve y dice, sol sale, sale el sol, y cree que salió el sol porque él lo dijo. A ver, cuando entramos a los detalles, todos entendemos que la única manera de elevar los ingresos es a través de la productividad, inversiones en infraestructura y en educación. Cuando hablamos de la política para reducir el rezago en el salario mínimo, cuando lo haya, siempre se habla de cambios moderados y prudentes. Y después, cuando se anuncia una meta numérica para duplicar en X años, se demuestra que no es ni prudente ni moderado. Porque cada año, para poder dar un aumento, tienes que ver la inflación, la expectativa de inflación, el tipo de cambio y la productividad. Y fijar una meta numérica a 3 años es lo contrario de ser prudente. Entonces, vamos a incrementar la productividad y vamos a ser moderados y prudentes en los hechos, como se ha sido, y no creer el cuento del Principito. Terminamos tú en tu intervención anterior hablando de la automatización. Esto es como el petróleo. Mientras más baje el precio del petróleo, menos vas a invertir en buscar alternativas de energía. Mientras más sube el salario real, pues probablemente más vas a buscar alternativas de robotización, porque los empresarios y los empleadores pues quieren ahorrarse recursos. ¿Cómo entenderías tú esto para que podamos llegar a un equilibrio y no generar un incentivo perverso? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que es algo que va a estar relevante en la discusión en los próximos años, porque la automatización ya está, ¿no? Están desplazando muchos trabajos y eso también está haciendo una presión a los salarios hacia abajo. Sin embargo, yo creo que un punto importante aquí es ver el paquete completo. Se debe de ver de la parte de la educación, de la parte de la capacitación, de la parte de integrar mayor las cadenas productivas para que haya más actividad económica, para que de esa manera, de alguna manera, para no de alguna manera, porque fuera el detonante para que subiera la demanda por empleos. Yo sí me preocupa un poco el hecho de que, por ejemplo, de la meta numérica que comentaba Luis, que nosotros ponemos, más bien yo lo vería como un objetivo estratégico. Ojalá que algún día el mínimo salario pudiera llegar a ese número, ¿no? Va a ser difícil. Pero no por decreto. No por decreto, tiene que ser una serie de condiciones, ¿verdad?, que se tienen que dar para que llegue a ese nivel. Y ojalá nunca habláramos de salario mínimo, ¿no? Digo, en el sentido de que los salarios fueran lo suficientemente altos para que nunca estuviéramos... Se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Rapidísimo, Roberto, ¿estás de acuerdo con lo que decía AMLO de precios de garantía al campo y con base en ello la autosuficiencia? No, los precios de garantía, sí. No. Ahora, ¿por qué si estás a favor? Los precios de garantía se deben de utilizar para quienes arriesgan su capital, para todos aquellos agricultores que tienen ahí. Pero ahora nada más una pregunta. ¿Por qué allí no y por qué sí darle un precio de garantía a muchos trabajadores que arriesgan o no arriesgan su capital y que allí sí tú estás apostando a que esta plusvalía que se está generando deberíamos darle un precio de garantía al trabajador? ¿Por qué en el caso de AMLO del campo no, que es un precio, y a este precio sí? No, cuando dije no,
después corregí. Sí debe de haber un precio de garantía al campo para todos aquellos que están arriesgando. Y existen muchas tragedias por parte de la naturaleza que tienen que ser de alguna manera reconocidas, aseguradas de alguna manera para que no pierdan su patrimonio. El todos Bronco sus está de agricultores. acuerdo con precio de garantía al salario y al campo. Y además con invertir mucho más en el campo y con esta forma de reconocer la desigualdad que se ha dado entre los salarios y los demás insumos del costo. Lo que dice Luis, que hay que hacerlo con moderación, pues hagamos con moderación el resto de los productos, no nada más los salarios de los trabajadores. Y luego Luis habla de moderación, pero dice, somos la administración que más ha incrementado. Salomón dice, incrementemos, pero las administraciones panistas no actualizaron los salarios mínimos como lo debieron haber hecho. Gracias, Roberto. Vamos a las conclusiones. Finalmente tienen la oportunidad durante un minuto de darnos sus ideas finales. Vamos a empezar con Luis Madrazo. Adelante, un minuto. Cuando revisamos el contenido de las propuestas de todos los que están en la mesa, es claro que todos sabemos que para elevar el ingreso se tiene que elevar la productividad con inversión en infraestructura, con educación. También estamos de acuerdo en elevar el salario mínimo, como lo logró por primera vez en 40 años esta administración, de manera moderada y prudente. Y sabemos que hacerlo de manera irresponsable genera inflación y lastima el poder adquisitivo de los mexicanos que más lo necesitan. Ya conocemos esa lección y anunciar con anticipación cómo se va a fijar el salario mínimo a 3 o a 6 años de distancia es exactamente el ejemplo de la irresponsabilidad y la demagogia que pueden hacer mucho daño al mercado laboral, a la productividad y al bienestar y al bolsillo de los mexicanos. Tienes 19 segundos. Bueno, yo creo que de nuevo entremos a cómo sí logramos elevar la productividad, cerrando las 3 brechas, cerrando la brecha norte-sur, con infraestructura básicamente, cerrando la brecha entre hombres y mujeres, es regulación, pero también facilitar su incorporación al mercado formal laboral, y la brecha entre los que tienen y no tienen es sobre todo educación. Gracias, Luis Madrazo. Abel Ibert, de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, un minuto para conclusiones. Sí, bueno, lo que hay que elevar es el ingreso, lo que hay que elevar es la masa salarial, hay que tener mucho cuidado, lo que se busca entonces es elevar la demanda por empleo. Yo creo que ese debe ser el objetivo para que de esa manera el salario, no solo el mínimo, en realidad todos, ¿no? Todos los salarios de alguna manera tienen una negociación de mercado, puedan subir y obviamente basado en productividad. Y aquí, bueno, los cómo estaba yo platicando de la parte de automatización, tiene que atenderse esa parte con educación, con capacitación, tiene que atenderse el hecho de que se incremente la actividad económica de nuestro país basado en una mayor integración de cadenas productivas y también otro punto muy importante, ¿verdad? Cuidando la estabilidad macroeconómica en el sentido de que no haya desbalances fiscales, que no haya inflación, que eso pueda perjudicar a la larga a los trabajadores, ¿no? Porque ya lo hemos visto, incrementar el salario por decreto ha traído inflación y los más perjudicados siempre son los trabajadores. Gracias, Abel. Habló Abel por parte de AMLO. Muy interesante. Va, Roberto. ¿Por qué la gente va a trabajar jornadas de 8 horas con horario y les descuentan el día si llegan tarde y una serie de restricciones que les ponen cuando yéndose a un semáforo y haciendo unos malabares reciben mucho más? O lavando carros en la calle reciben mucho más con el horario que ellos quieren y a como quieren. Otra vez volvemos, hay una desigualdad y una mala forma de establecer el salario mínimo. Y esto que estamos cargando de que si hoy los incrementamos, subiríamos la inflación y bajaríamos la productividad del país, pues es el precio que estamos pagando por 30 o 40 años de administraciones, de partidos políticos, que lo que hicieron fue manejar esa desigualdad. Es tan grande en este momento que ya no se puede resolver de una manera inmediata. Jaime Rodríguez propone manejar los algoritmos para que los salarios más bajos estén indexados a la productividad de las empresas, no a lo que el patrón les quiera pagar, y sobre todo en el campo, a una gran inversión en el campo. Además, quitando el asistencialismo, no dando dinero a quienes no trabajan, sino a quienes lo hacen. Salomón, tus conclusiones, un minuto. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí me quedó clarísimo que Abel de Morena y Luis del PRI piensan igual y están en lo mismo. ¿Quieren la estabilidad y la prudencia? Sí, en los hombros de los trabajadores que menos tienen en nuestro país. Eso es muy doloroso. Ricardo Anaya sí se está comprometiendo a algo muy concreto. El primer acto de su administración el 1 de diciembre, después de tomar posesión en la Cámara de Diputados, será ir a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para pedir en consenso un incremento a 100 pesos. A todas luces, aún 100 pesos son insuficientes, es la canasta alimentaria, y por eso sí, fijamos
una meta al 2022, 4 años, para que el salario mínimo pueda alcanzar lo que nuestra Constitución dicta, que alcance para estar fuera de la pobreza. ¿Qué estamos pidiendo? Es mínimo. ¿Cuál prudencia? Estamos pidiendo que aquel que trabaje pueda vivir fuera de la pobreza. Creo que es lo mínimo que podemos desear como nación. Se acabó el tiempo. Gracias a los 4 por habernos compartido sus opiniones. ¿Alguien convenció a alguien más? Parece que no, pero Yo creo que Abel ya se nos fue del lado de la prudencia. Ricardo compite en populismo con AMLO, pero Salo le gana a Abel. Oye, ya no hay más tiempo. Seguirá esto en un café. La decisión final le toca a usted que nos está viendo y usted es el que tiene que decidir si fue convencido o no por los representantes de los candidatos. Nos vemos la próxima semana, donde tendremos otro debate de Convénceme. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Eso fue Sí, parece.